Pídanle a un pastor que deje de preocuparse por sus ovejas. Ténganlo claro. Y qué bueno que están de pie. ¿Podría yo resumir mis dos preocupaciones más grandes en esta tierra como pastor? Es llevarlos a todos ustedes, guiarlos a los pastos eternos, que entren a vida eterna. Yo quiero hacer todo delante de Dios para que ninguno de ustedes se quede, que vaya a tener esa sorpresa, ¿no? Ok, ¿no? Usted no puede entrar aquí, ¿te imaginas? Pues esa es la más grande de todos. Después, la siguiente preocupación es llevarte a los mejores pastos en esta tierra. Que vivas en toda la abundancia que Dios quiere para ti. Esas dos preocupaciones me llevaron a preguntarle, o sea, me llevan constantemente a preguntarle a Dios, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con Río de Agua Viva? ¿Qué sucede? ¿Sí? Entonces ustedes dicen, ay, es que el pastor se desespera. No es desesperación, es esta preocupación que yo les digo. Imagínense, si no va a ser algo que luego a veces no me deje dormir, que Dios me diga, oye, ¿por qué no les dijiste? ¿Por qué no les enseñaste? ¿Por qué no les mostraste? Entonces, ya voy a acabar con esto para que ustedes se sienten. Entonces yo le pregunto a Dios si hay una gestación espiritual, porque todo está enfocado hacia el nacimiento espiritual. Hemos escuchado mucho de eso. Entonces lo que me respondió es lo que vamos a ver hoy. Pero para ayudarles a ustedes a recibir este mensaje, además de orar ahorita, les voy a dar dos objetivos que quiero lograr con este mensaje. Yo aquí en este momento no voy a preguntar si están despiertos, porque imagínense que estés parado y te duermas. Ya hubiera sonado, ¿no? El azotón. Primer objetivo. Quiero ayudarte a saber, a que tú sepas dónde estás parado en relación con la obra del Espíritu Santo. Estamos en la serie del Espíritu Santo. Este es el segundo tema. Quiero ayudarte a que tú te puedas ubicar dónde estás en relación a la obra del Espíritu Santo. Y el segundo objetivo que tengo es llevarte al nuevo nacimiento generado por el Espíritu Santo. Y ahí es donde va a estar la lucha, porque voy a derribar en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo y de su palabra, las mentiras que nos han dado por décadas. Así de pie, te voy a hacer la pregunta clave de este mensaje. Y en el trayecto te voy a decir cuál es la pregunta o la cuestión que siempre hemos escuchado. Y te voy a mostrar por qué no te lo pregunté de esa manera. Y te lo voy a preguntar de esta. Es una pregunta para ti, no para que me la respondas a mí, sino para que en este momento que vamos a orar, tú se la hagas al Espíritu Santo. Tú se la hagas a Dios. Y puedas salir de aquí con una respuesta. La pregunta clave de este mensaje es, ¿está listo? La pregunta clave de este mensaje es, ¿has nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo? Cierra tus ojos y te voy a pedir que ores y le digas a Dios, ayúdame a recibir tu palabra. Quiero que tú me digas la respuesta a esta pregunta. Quiero tener mi corazón, mi mente abierto a ti. Que ninguna estructura mental, que ninguna estructura emocional, que ninguna estructura espiritual, religiosa, me impida hoy que tu palabra entre en mi vida y pueda suceder en mi vida lo que tú quieres hacer, la obra de tu Espíritu en mí. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Dan un aplauso al Señor. Dale un abrazo ahí a la persona que está al lado. Dile, qué bueno que estás acá. Y ahora sí, espero que sus pompitas ya estén listas para las siguientes 63 horas que vamos a pasar acá. Bien.
El Espíritu Santo es Dios. Lo aprendimos y creo que la mayoría tenemos claridad y seguridad en esto. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre, por el ruego. Fíjense, Jesús rogó literalmente, no dice que pidió así, rogó porque el Espíritu Santo viniera a nosotros, su iglesia. Y el Espíritu Santo lleva a cabo una obra portentosa y gloriosa. No debemos de entenderlo como menos que eso. Obra portentosa y gloriosa antes de que nosotros nazcamos de nuevo. Incluso siquiera antes de que nosotros estemos conscientes de nuestra condición ante Dios. El Espíritu Santo, como lo vimos en el capítulo 37 de Ezequiel, puede dar vida donde no hay posibilidad alguna de vida. Lo digo con todo respeto, por si alguien aquí escucha este mensaje y ha tenido esta terrible experiencia. Es como si de pronto encontráramos o se encontrara una de estas terribles fosas clandestinas donde hay cantidad de cuerpos enterrados que ya estén en huesos y que de pronto ahí empiecen a recobrar esa vida y vuelvan a nacer las personas que fueron ahí enterradas. ¿Se imaginan a los familiares de esas personas? ¿Están acá? Gracias. Acuérdense, como estamos más lejos, no los voy a escuchar. Espero que ustedes sí me escuchen. Ok. Es que están acá los niños. Ezequiel 37 nos narra cómo se va formando. Ahora miren, la formación de un bebé es un milagro, ¿verdad? Pero verla, y eso sucede en el vientre. Ahora con la tecnología podemos más o menos ver cómo se va formando un bebé. Y los papás y las mamás dicen, y es mucha tecnología, pero en blanco y negro, ¿no? Pero ves esa cosa ahí que cuando yo luego los veo, me han enseñado las mamás, ay, mira, pastor, nuestro ultrasonido, digo, ay, qué bonito. Y yo no veo nada, no le entiendo al ultrasonido. Pero los papás dicen, wow, qué cosa tan espectacular, cómo se va formando, ¿ah? Ahora imagínate ver ese proceso fuera del vientre, pero con adultos. O sea, que no se forma un bebé, sino se forman esos seres humanos. ¿Cómo calificaríamos eso? O sea, nos dejaría sin palabras, ¿cierto? Digan por favor conmigo, el Espíritu Santo convence. Ahora pregúntate si tú ya estás convencido por el Espíritu Santo. ¿De qué? Y te voy a hacer una comparativa para ayudar a responder esto. Te voy a hacer una comparativa con los discípulos de Jesús. Entonces, dice la Escritura, nos lo recordaba ahorita Sergio, que el Espíritu Santo de Dios nos convence. Pero aquí es muy importante el momento en el que Él hace esto. Él nos convence, Él empieza esta obra, y su obra es portentosa y gloriosa. Esta obra de convencimiento es antes de que nosotros conozcamos no de Cristo, sino a Cristo. El tiempo es importante, lo hace antes. Lo hace antes de que una persona nazca espiritualmente. No quiero decir que no lo siga haciendo después, pero Él empieza esa obra antes. Entonces, por favor, digan, no puede. Todos, por favor. Tocayo, ¿me vas a ayudar todo el mensaje, Tocayo? Por favor, digan todos. Con Miriam también. Digan todos. Que no puede. Una persona no puede nacer de nuevo si no es por el Espíritu Santo de Dios. No puede. Juan 16:7 dice,
Jesús hablando dice, pero yo les digo la verdad. Jesús nunca nos va a mentir. Yo les digo la verdad. El diablo nunca nos va a decir la verdad. Siempre nos va a mentir. Yo les digo la verdad, dice Jesús. Les conviene. Wow. Si era maravilloso tener a Jesús aquí en la tierra, pero imagínate para llegar a Él, a estas alturas en el 2025, ni como la mujer del flujo. O sea, Jesús hoy aquí en el 2025 sería como querer entrar allá al metro en Pino Suárez a las 7 de la mañana, imposible. Para los burgueses que tenemos acá, el metro es un sistema de transporte colectivo donde vamos como diría Peña Nieto, la prole, ¿verdad? Bueno, dice, nos conviene, gracias. ¿Por qué? Porque ahora no está centrado en una persona. Ahora el Espíritu Santo podemos tener acceso a todos. ¿Quién es? El Consolador. Ahora dice, yo voy y se los enviaré. Eso quiere decir que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. Cuando llegó Jesús, el Espíritu Santo vino sobre él, pero solo estaba sobre él. Les conviene que me vaya para que cuando yo llegue allá, le voy a decir, ¿te imaginas a Jesús? Paracletos, ¿no? Porque habla en griego. Paracletos, ve. Y ahora ya no está en una persona. Ahora está disponible para todo el mundo. Dice, y cuando Él venga, Jesús ya se fue, por si no lo sabías, Felipe, Él ya se fue, ya vino el Consolador. Y cuando Él venga, lo primero, Naomi, lo primero que va a hacer es convencernos a todo el mundo. Y de lo primero que nos va a convencer es de pecado. Ahora mira, acuérdate, tocayo, si yo les pregunto a ustedes, si creen en Jesús, si creen que Jesús es el Hijo de Dios, yo sé que todos ustedes me van a responder que sí. Ahora, vayamos a ese momento de la vida de Jesús con sus discípulos. Esto se lo está diciendo a sus discípulos. Si yo les pregunto a ustedes, Sergio, si sus discípulos en ese momento creían en Jesucristo, ¿qué responderían ustedes? Tocayo, otra vez. Pero no te escucho, amigo, tienes que decirlo así, con voz de trompeta. Ahora me lo voy a traer al todo el mensaje. Claro, ellos hubieran dicho que sí, pero aún no venía el Espíritu Santo. Porque ahí estaba Jesús en persona. ¿Estás de acuerdo, Morgan? ¿Sí conocen a Morgan? Ponte de pie, por favor, Morgan. Morgan, para que te conozcan. ¿No? Bueno, es la hija de Morgan, del pirata Morgan. No te vas a burlar de tu hermana, ¿eh? Después, esto es ya más aquí. Yo soy el único que tiene autoridad para hacerle esas bromas a tu hermana. A ver, vamos al principio de este mensaje. ¿Cuál es la única forma en que podemos nacer de nuevo? Por medio del Espíritu Santo. Si yo les pregunto si en ese punto de la historia, Juan capítulo 16, los discípulos de Cristo, los santos apóstoles, San Peter, el de las llaves, ya creía en Jesús como Dios. ¿Tu respuesta es? ¿Ya creían en Él o no? Pero el Espíritu Santo todavía no venía. Entonces, ahí todavía tenían que ser convencidos. Convencer no se trata, no te imagines al Espíritu Santo contigo, hablando así como yo contigo, ¿no? Porque yo sé que hay personas, no todos, pero yo sé que hay personas que cuando escuchan algo que yo estoy diciendo dicen, no, no es cierto. Eso que dice el pastor no es cierto. Entonces están discutiendo con el mensaje, ¿no? Ay, el pastor esto, y el pastor aquello, y el pastor... Bueno, no, ese no es el convencimiento que el Espíritu Santo hace. No es que Él argumente contigo, no es que Él platique contigo y tú le puedas decir al Espíritu Santo, ay, no, Espíritu Santo, o sea, ahí sí te estás pasando, ¿eh? O sea, no. Y que al final de esa conversación tú digas, ay, bueno, ya me convenciste.
Así como cuando te convencen de echarte el último taco. ¿Ah? Ay, es que el último taco fue el que me cayó mal, no los 14 previos, ¿no? Fue el último. Y fue culpa de Sergio por convencerme de que me lo comiera. No, nada de eso es convencer. La obra del Espíritu Santo es convencer, quiere decir mostrarte pruebas irrefutables. ¿Están acá? Quiere decir acusar, pero no como un hermanito a su hermanito, ¿no? No. Acusar es como cuando en las oficinas se lleva un documento y les piden que le pongan un sello. Acuse, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Lo recibí. Esa es la obra del Espíritu Santo. Te da pruebas irrefutables, te acusa en el sentido de decirte, mira, recibe esto. Y quiere decir también sacar a la luz. Cuando la luz está apagada, tú no ves. ¿Cuántos de ustedes han dicho, ay, es que esto lo tenía como en el subconsciente, o no lo había hecho consciente? ¿Qué quiere decir eso? Que no lo... Entonces el Espíritu Santo te da pruebas irrefutables, te acusa y te saca a la luz. ¿Qué? ¿Qué? Tu condición a causa del pecado. ¿Y cuál es la condición a causa del pecado? Muerto. Muerto. Ahora, ¿por qué necesita hacer esto el Espíritu Santo? Porque a diferencia de un bebé en gestación, ustedes y yo ya tenemos una experiencia de vida, entre comillas vida, no le da la vida verdadera. Ya tienes una experiencia de vida, porque nacimos del agua, o sea, del vientre. Él tiene que hacer esto porque te mueves, sales, entras, vas a trabajar, conversas con las personas, comes, duermes. Tienes una experiencia de esta realidad, de estas cosas. Y todo lo que haces diariamente, ¿están acá? Todo eso que haces, toda esa experiencia, entre comillas, de vida, te hace creer o estar seguro de que estás vivo. ¿Cómo no voy a estar vivo? Si respiro, si como, si la prueba de estar vivo fuera comer, algunos están súper vivos. Uh-huh. ¿Trabajo? ¿Cómo que no voy a estar vivo? Esa persona necesita ser convencida y el único que la puede convencer es el Espíritu Santo. Ahora, un cadáver, para diferenciarlo de ustedes, un cadáver no tiene el problema, no tiene la necesidad de ser convencido porque no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque un cadáver no tiene ningún problema. ¿Verdad? Pero como tú te mueves, sales, entras, subes, bajas, besas, te besan, ¿no? Uy. Y cuando haces eso, pues sientes, ¿no? Entonces dices, como Emanuel, no como Dios con nosotros, sino como el cantante ese que le gusta a Selene, me siento vivo. ¿Sí? Pero la palabra dice que estás sin Cristo. Entonces el Espíritu Santo te tiene que convencer. Ahora mira, a ver si me puedo explicar. Esa idea, esa seguridad, esa creencia de que estás vivo, esa es la conexión a la Matrix. Los que vieron Matrix, porque ese cuate está creyendo que está viviendo una vida.
¿Pero la está viviendo? No, está ahí metido, ¿verdad? En algo que parece como un vientre, como si estuviera en gestación. ¡Oh! Y cuando sale de esa cosa, no nace como un bebé, nace adulto. ¡Ah! Nos los dicen hasta los que no conocen la escritura. Bueno, sí la conocen, quién sabe si sean hijos de Dios. Pero no los están diciendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Si los discípulos, vuelvo a los discípulos, si los discípulos ya creían en Cristo y resulta que uno es salvo por creer o no, ¿verdad? Dice eso la palabra, ¿verdad? ¡Ah! Muy bien, mira el Cristo. ¿Qué bueno, Cristo está? On fire. ¡Wow! Eso a lo mejor me está diciendo que después ya voy a tener que ir a abrir Río de Agua Viva en algún otro país porque a lo mejor, y miren, aparte venimos los dos de azulito y toda la cosa, ya está la identidad ahí. Si los discípulos ya creían en Cristo, ahora voy a poner esto. Si ya había nacido de nuevo por el Espíritu Santo, incluso mi querido Ángel, si ya tenían otro nombre, porque ahí ya no era Simón, ahí cómo era, Pedro, como tú que tienes otro nombre, ahora. Pero ¿por qué si ya había pasado eso, todo eso, por qué traicionaron a Jesús? ¿Por qué huyeron? ¿Y por qué estaban todos atemorizados en aquel aposento alto? Vamos a dar respuesta. Eso es lo que Dios me mostró. Pero antes, déjame poner como el doctor de las farmacias similares, te voy a poner un símil. Un símil. En la gestación física. Ajá. Y empiezo con esto, amadas, y amada iglesia, también a los hombres, pero particularmente a las mujeres. Nancy, por favor, te lo ruego. A Andrea, se los ruego. A todos. Judith, Fanny, todas. Diana, cuando se embaracen, ¿verdad? Cuando se embaracen o se vuelvan a embarazar, les ruego, mira, Marta está levantando la mano así de, yo quiero. Esme también todas, yo me estoy diciendo a todos y a todos. Cuando se embaracen o se vuelvan a embarazar, les ruego, les suplico por el amor de Dios, no vayan a decir, ya me alivié o estoy por aliviarme. Digan por favor conmigo, el embarazo no es una enfermedad. ¿Saben qué es el embarazo? Es el milagro de la vida. Entonces nunca más vuelvan a decir o vayan a decir, estoy por aliviarme o ya me alivié o me voy a aliviar. Digan, mujeres y hombres, digan conmigo, por favor, digan, yo coproduje un milagro junto con Dios. ¿Ok? Les voy a decir, ¿quieren darle gloria a Dios? Dénsela. Y agárrate de tu asiento. Te voy a decir por qué es un milagro. ¿Dónde estuviste antes de nacer? Esta es una pregunta válida porque tú no empezaste a existir el día que saliste del vientre de tu madre. Dice la Escritura que tú empezaste a existir antes de la fundación del mundo. Les he dicho, ustedes fueron creados porque fueron escogidos. Cuando dice la Escritura que Dios te escogió, mi querido Serge, no es que haya visto a una cantidad de hombres grandotes, barbones, guapetones, y haya dicho, yo siempre me lo imagino como cadenero de antro, ¿no? Tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, no había nada. Y Dios, que puede hacerlo todo, te escoge, Jorge, y luego te crea. O sea, te crea porque te escoge, te crea porque te elige.
¿Ok? Ahora, voy a corregir algo que dije un día, y aquí es donde vamos teniendo, ustedes pueden ver que yo me equivoco y vamos teniendo nueva revelación, porque un día dije que tú fuiste el espermatozoide más rápido, el más fuerte, y no sé qué. Saquen eso de su mente. ¿Ok? Todos procedemos de nuestro creador. Tú no eres el espermatozoide más rápido. Tú eres el espermatozoide escogido. No fuiste ahí no estuviste en el óvulo suertudo. ¡Ay! ¿No? Pues ese óvulo, no, tú eres el óvulo escogido. Entonces, dos células elegidas por Dios producen vida. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar por qué se le dice dar a luz o alumbramiento? Y hay varias teorías y leyendas y todas estas cosas. Pero yo les voy a decir, ¿sí? Cuando se produce la vida, cuando llega el espermatozoide elegido y el óvulo elegido por Dios, hay una descarga masiva de iones de zinc. Órale el pasto. Ah. ¿Y eso qué creen que produce? Electricidad. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Electricidad. Entonces ahí está el óvulo y viene el espermatozoide y el espermatozoide ya ve al óvulo y entonces el óvulo empieza, electricidad. ¿Qué? Cuando tú me miras. Literalmente, mis queridas mujeres, hombres, en ese momento sucede una explosión de luz microscópica que no pueden ver tus ojos, pero que la ciencia hasta ahorita ha comprobado que puede llegar a durar hasta 2 horas. Una explosión de luz en tu vientre. ¿Cuándo das a luz? Cuando el espermatozoide elegido y el óvulo elegido se encuentran. Dice literalmente la ciencia, son chispas o fuegos artificiales, invisibles al ojo humano, que puede durar hasta 2 horas. Empiezas a ser ahí, no empiezas a vivir, no empiezas a ser tú, empiezas a ser formado, pero ya existías antes. ¿Se acuerdan de la entropía? Del desorden, del orden al desorden. Todo tiende a desordenarse. Pero la entropía invertida, del desorden al orden, ¿qué es lo que vemos en Ezequiel 37? Es lo que está sucediendo en el vientre materno, porque todo sigue su curso, pero ahí, de la nada a algo, se empieza a formar todo, del desorden al orden, de la nada a la vida, mientras todo alrededor sigue su curso, en el vientre se está dando la entropía invertida. Vean conmigo, por favor, es una batalla por la vida física. En ese punto no hay muerte espiritual. Ojo con esto. En ese punto, pongan atención en el mundo entero. En ese momento no hay muerte espiritual. En esa condición no hay muerte espiritual. En ese momento, ojo, tú, todos, estamos más conscientes de nuestra procedencia que de nuestro destino. La conciencia no es un ejercicio intelectual. La conciencia, como lo vimos cuando revisamos, pasamos y estudiamos el espíritu, está en el espíritu. Es una conciencia espiritual. Y aquí viene algo que ojalá lo recibas con todo tu corazón. Por esto que acabo de mencionar, es que la estrategia diabólica del aborto es uno de los grandes fracasos, uno de los grandísimos fracasos del diablo. ¿Por qué? Porque ya sea que sea intencional o accidental, la muerte no tiene poder sobre ese ser.
Denle gloria a Dios. La muerte no lo puede matar. Intencional o no intencional, no, lo único que podría hacer es impedir que salga a este orden tridimensional, pero no lo puede matar, sea voluntario o accidental. Ese ser se conecta, ese espermatozoide con ese óvulo. Hay vida, hay esa explosión, se da el milagro de la vida. No viene de este lado, ese ser lo único que pasa es que regresa a su creador. No puede, nadie lo puede matar. Esto no exime a las personas que quieren matar, que quieren abortar. Y tienen culpa de asesinato a menos que se arrepientan. Es una lucha por la vida, ¿qué? Es una lucha por la vida, ¿qué? Otra vez, es una lucha por la vida, ¿qué? No la vida espiritual. Es una lucha por la vida física. No me lo puedo quitar del corazón, mi querida Selena y Sergio. Es una lucha por la vida física, no por la vida espiritual. De tal manera que lo que hizo Victoria fue pelear junto a su hermana por la vida física. Y yo no sé si Lena tenga que llamarse Lena Victoria o Victoria Lena. Pero fue una batalla por la vida física. Y Victoria llegó con su creador y le dijo, salimos victoriosos, creador. De tal manera, yo no sé cuántos más habrá aquí, de tal manera que mi querido Serge, Judith, yo, chicos, tal vez tú, cuando lleguemos a casa, que esa es mi principal preocupación, llegar a casa, una de las más grandes sorpresas es que van a llegar algunos y nos van a decir, por ti tuve vida, fuiste el instrumento para que yo tuviera vida y estoy en la eternidad contigo. Yo fui tu hijo o fui tu hija. Pero como es una lucha por la vida física, entonces ahí viene la formación de las células, de órganos, de huesos, de tendones, de músculos, de piel, como lo vimos en Ezequiel 37. Y luego viene la infusión del aliento de vida. Cuando eso se cumple, naces a este orden, sales a este orden. Que nosotros podemos decir que está, ¿verdad? Solamente en el Señor podemos atravesar este tiempo, ¿verdad? Porque está terrible, está terrible. La gestación espiritual, vamos a ver. Y aquí tienen que ver las falsas doctrinas sobre la salvación. Y aquí es donde va a estar nuestra lucha. Vamos a seguir viendo a los discípulos. Siempre hemos escuchado del nacimiento espiritual como un hecho contundente, y es correcto. Pero nos quedan preguntas que debemos responder. Ejemplo, la más importante. ¿Cuándo se da el nuevo nacimiento? Y entonces vienen las falsas doctrinas. ¿Cuándo se da el nuevo nacimiento? ¿Cuando haces una oración? ¿Cuando confiesas a Cristo con tu boca y lo crees en tu corazón? ¿Cuando lo sigues? Bueno, esas tres acciones las hicieron los discípulos de Jesús. Ellos oraron,
Ellos creyeron, lo confesaron como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo siguieron, ¿sí? Tomando como ejemplo a uno de ellos, pero son todos. Les pregunto, ¿en qué momento fue salvo? Ojo, la pregunta clave es, ¿ya naciste de nuevo por el Espíritu de Dios? Ahora yo te estoy preguntando, ¿en qué momento fue salvo? Tomando en cuenta estas doctrinas, esta enseñanza, esta práctica que hemos tenido por décadas, de que uno es salvo cuando hace una oración, la oración de salvación, ajá, o cuando confiesas que Cristo es el Señor y lo crees en tu corazón, o cuando lo sigues. Tomando como ejemplo eso que ya les digo, es una falsa doctrina. Si eso es cierto, vamos a probarlo. Entonces te pregunto, ¿en qué momento fue salvo Pedro? Tomándolo como representante de todos los discípulos. ¿En qué momento fue salvo Pedro? Ahora, te lo voy a decir. Te voy a decir lo siguiente. Los 12 creyeron que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso nos dice la Escritura, ¿sí o no? Todos lo confesaron, Pedro, ¿no? Mateo 16. Todos lo siguieron. Es más, todos hicieron milagros. Lucas 10. Echaron fuera demonios. Se les sujetaron los demonios a todos. ¿Están acá? Digan conmigo, incluyendo a Judas. Ahí ya no nos va a salir la cuenta. Ahí ya no nos va a salir la cuenta. Les pregunto, amigos, hermanos, amados míos, mi querido Rubén, mi querido chamacón, Cuauhtémoc, Judas nació de nuevo por el Espíritu Santo. ¿Judas fue salvo? Pero Judas confesó a Jesucristo. Judas lo siguió. Judas hizo milagros, Cristo echó fuera demonios. Los demonios se le sujetaron a Judas. Les pregunto, ¿Pedro nació de nuevo? Sí. Respóndanme todos, ¿Pedro nació de nuevo? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo creyó? ¿Cuándo lo confesó? Entonces, mira, la falsa doctrina, y aquí es donde voy al cimiento, la falsa doctrina de la salvación es que tú eres salvo el día que haces una oración de arrepentimiento. En un culto como este, en un discipulado, con tu amigo, con alguien de la iglesia. Cuando tú confiesas con tu boca ese día, se escribe tu nombre en el libro de la vida. Si eso fuera cierto, entonces tendría que haber algo que no ha habido hasta ahora en la vida de muchos, de aquí y del mundo. Entonces, ¿qué pasa, iglesia hermosa? Se juntan, por un lado, estas falsas doctrinas de la salvación con la falta de respuestas claras a las preguntas que les acabo de hacer de los discípulos. ¿En qué momento Pedro, Juan, Tomás, Andrés y los demás fueron salvos? ¿Cuando lo confesaron? ¿Cuando lo siguieron? Y entonces, tú tienes esta duda. Algunos van a decir que no, y qué bueno por los que no la tienen. Pero yo he hecho esa pregunta a la iglesia, ¿tú eres salvo? ¿Tú estás seguro que vas a ir a vida eterna? Y hay gente que dice honestamente, no lo sé, o no. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que si tú confiesas que Cristo es el Señor, ya eres salvo, ya naciste de nuevo. Vamos a ver, aquí la Escritura dice, Santiago 1:18, por su propia voluntad, hablando de Dios, nos hizo nacer, y utiliza la palabra engendrar. La palabra engendrar en la Biblia, de donde viene la palabra génesis o genética, incluye el punto de la concepción
la gestación y el nuevo nacimiento. Te lo voy a volver a decir. Esta palabra, sí, engendra, es de donde viene la palabra Génesis. Génesis es una palabra griega. Y habla del momento de la concepción, de la gestación y del momento en el que se nace, ya sea físicamente o ya sea espiritualmente. Ahora, aquí está hablando espiritualmente. Por la voluntad de Dios, Él, solo Él, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, todo el énfasis del Nuevo Testamento está en el nacimiento, pero no se ve, no se habla con toda claridad de la gestación. Y hay algunas razones. Una primera es porque el tiempo previo al nacimiento espiritual puede ser muy diferente en el caso de cada persona. ¿Sí? Y no dura el mismo tiempo que en lo físico. En lo físico sabemos que pues, cuando menos 6 meses, ¿no? Y ya hay cierto riesgo. Pero podemos decir de 7 a 9 meses. Pero en lo espiritual tú no puedes marcar un tiempo particular de gestación. Pero sí hay gestación. Miren, yo hice una traducción literal, una traducción directa de este texto. Y miren cómo se traduce. Es la mejor traducción lograda que pude lograr, pues yo. Pero utilicé buenos instrumentos para hacerlo. Dice, habiendo Dios querido, el querido, nos engendró. ¿Qué quiere decir esto? Nos produjo. Nos dio a luz. Pero como tú tienes idea de que dar a luz es cuando sale de por acá. Pero ahorita te acabo de mencionar que el punto donde viene la luz es cuando se está refiriendo a ese momento. Ahora, ¿cómo nos engendra? ¿Cómo nos produce espiritualmente? ¿Cómo nos da a luz espiritualmente? Por medio de la palabra de verdad. Entonces, mira, aquí viene algo que si tú lo recibes nos va a explicar, te va a explicar mucho del cuál es tu condición en este momento ante Dios. Tenemos que sacar de nuestra mente la idea de que tú eres salvo el día que levantaste una mano, hiciste una oración, confesaste a Cristo. Sácalo. ¿Cuál es el momento de la concepción espiritual? Voy a empezar con esta explicación. Hay un momento en la vida, y eso sí estoy seguro, de todos los que estamos aquí, en la que Dios se acerca por primera vez a ti. Pudo haber sido por medio de un familiar, de un amigo, de un folleto. Llega esa palabra de verdad. Empiezan a hacer memoria. ¿Cuándo empezó a llegar Dios a tu vida? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cómo llegó? Y lo más seguro es que tú, como yo, hayamos resistido, lo rechazamos. No le dimos importancia. Íbamos a la iglesia y nos quedábamos dormidos. Lo digo por mí, porque mi primera vez en la iglesia yo me quedé completamente dormido. Entonces es muy posible que la primera vez que llegó Dios a través de su palabra de verdad, tú hayas dicho no, gracias. O ni siquiera lo fumaste. ¿Pero qué crees? Que Dios insiste. Y entonces viene a nosotros de diversas formas, de diversas maneras. Hasta que un día, ¿qué? Hace clic, como en lo físico. ¿Qué hace clic acá? La palabra de pronto hace clic contigo. Por la razón que tú quieras. ¿Están conmigo acá? Y tú dices, ok, sí, Señor. Pero ese no es el convencimiento del Espíritu. Ese es el clic. Y entonces tal vez empieces a ir a una iglesia como esta. Te pregunto, la pregunta clave. ¿Ya naciste de nuevo? En ese momento cuando empiezas a ir a una iglesia, no. Ahora viene la gestación. Porque no solamente vas un día a la iglesia, ahora empiezas a ir a la iglesia. ¿Sí? Por la razón que tú quieras. ¿Cuál es la peor de las razones por las... Bueno, no la peor, sino
¿Cuál es la razón por la que dices, bueno, por cómo hay el pastor, ¿verdad? Y no faltes, y no faltes, y no faltes, y si faltas vas a ver. Bueno, ay, cómo da lata, lo odio, pero estás acá, ¿no? Empiezas a ser parte de una comunidad, ojo con esto, empiezas a estudiar la escritura, empiezas a servir, conoces más a fondo de qué se trata la vida cristiana, eres enseñado, eres capacitado, eres equipado, vas creciendo. Viene la gran pregunta, ¿ya naciste de nuevo en ese punto? Qué bueno que espero que me estén siguiendo. La verdad es que no. ¿Cuánto tiempo puede pasar en eso? Como no es lo mismo, como no son 9 meses como en la gestación física, para algunos pueden ser unos meses, para otros pueden ser años, para otros podrían ser décadas y algunos podrían no llegar a nacer. Ah, caramba, ¿cómo es eso? Si tú te distraes o te duermes en esta, ¿cómo es eso? ¿Sí? Uh-huh. Ahora, ahí tienes, la gestación es diferente para cada uno de nosotros. Lo importante, la escritura hace énfasis en que nazcas. Lo importante no es que estés siendo gestado, sino que nazcas. Claro, la gestación importa, pero el punto es que nazcas. Porque hay quienes son gestados, Charlie, y no nacen, como Judas. Ay, 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 ay. Lo importante es nacer. Esa es otra razón por la que no hay tanto énfasis en la gestación, pero sí está. Ahora, sin embargo, aquí les voy a mostrar. Vamos con los discípulos. Recuerden las preguntas que les acabo de hacer. ¿En qué momento nacieron de nuevo? ¿En qué momento fueron salvos? Esto mismo que vemos en nuestra propia vida, lo vivieron los discípulos. Y por eso sí podemos determinar en qué momento nacieron de nuevo. Ahí les va. ¿Están listos? Ellos fueron concebidos por la palabra cuando Jesús los llamó. Es el Hijo de Dios. Pedro, Andrés, díganme. Mateo, prepárame unas carnitas, voy a ir a comer. ¿Qué dijeron? Sí. ¿Fueron salvos en ese momento? ¿Nacieron de nuevo? No. Fueron concebidos espiritualmente por la palabra de Jesús. Luego, fueron engendrados. ¿Cuándo? Durante año y medio aproximadamente. Fueron enseñados por el mismo Jesús. Fueron capacitados, fueron equipados durante todo el tiempo que caminaron con Jesús, que en su caso fue por ahí de año y medio. Pero ya habían nacido de nuevo. Ahí fue cuando Judas lo traiciona. Ahí fue donde todos lo traicionaron. Ahí fue donde Pedro hasta lo maldijo. Cuando nacieron de nuevo. Cuando recibieron el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer nacer de nuevo a alguien, ¿quién es? No, tocayo, junto con todos, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por eso, hasta entonces, es que fueron mudados, transformados. Ahora quiero que ahora pongas tu atención, tu ojo clínico, todo tu ser en esto. Fue en este momento, hasta entonces, cuando no los reconocían, aunque eran los mismos. Fue hasta entonces que empezaron a hacer lo que habían hecho con Jesús.
tímidamente, así como ciertas personas que hay en la vida, en el mundo y en otras iglesias. Habían predicado de Jesús. Habían sanado. Habían liberado. Como dijo Esme de Cristo, se dispusieron y vieron. Cuando más de Pedro, cuando lo maldijo, la gente decía, mira, este habla como Jesús. Ahí fue cuando, no es cierto, hijo de Jesús, ¿no? Y ahí, o sea, trató de hablar lo peor, se fue del otro lado, ¿no? Para que no lo reconocieran. Pero no fue hasta Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, como Jesús lo había prometido, que el Espíritu Santo entró en ellos y los hizo nacer de nuevo en un minuto. Y los 120 fueron transformados, de tal manera que la gente decía, ¿cómo es posible que estos estén hablando de esta manera? Son de la vecindad del Chavo. Eso decía, son de estrato 1, dirían en Colombia. Son dice el texto, son de la 4, no es cierto, tú que me estás ahí influyendo. Dice el texto, son del vulgo, de lo vulgar. Y ahora están hablando en otros, es como si de pronto aquí Christophe se pusiera a hablar en francés. Ah, no es cierto, él sí puede. Es como si de pronto yo empezara a hablar en francés y mi amigo Christophe sabe perfectamente que yo no le entiendo ni papa y de pronto no solamente me escucha hablar en francés, este mensaje que les estoy dando, sino que aparte me escucha en francés de lo más elevado de Francia. ¿Cómo se quedaría Christophe? ¿Me explico? Eso es nacer de nuevo. La pregunta clave, ¿ya has nacido de nuevo? Ahora fíjate, ¿estás acá? No te me vayas, por favor, no te me vayas. Porque yo no sé si tú estás entendiendo que de esto depende tu vida eterna. ¿Cuál es mi preocupación mayor? Llevarte a la vida eterna. Y para que vayas a la vida eterna tienes que nacer de nuevo. Y para que nazcas de nuevo te tengo que predicar la verdad del Evangelio. No puedo venirte a decir, ¿quién quiere hacer una oración? Levante su mano, confiesa a Cristo, cree en su corazón. Porque ya les he explicado que nada de eso es como nos han enseñado. Y ahora lo podemos ver más claramente. Quiero que estés acá. Porque eso mismo le pasó a Pablo. ¿Qué? Que fue transformado. Mira, fíjate, su gestación, la gestación de Pablo, a diferencia de la de los discípulos, duró mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra de verdad desde niño. Era un fariseo, era judío. Se la sabía de memoria la palabra de verdad. Y él celosamente guardaba esa palabra, aunque ya después vinieron todos los añadidos. Así que una gestación podría durar décadas. Llegó. Luego Jesucristo se le presentó en el camino a Damasco. Dicen los manuscritos más antiguos que ya se iba durmiendo Pablo en el camino a Damasco. No iba en el caballo. Jesucristo, iglesia hermosa, Jesucristo mismo se le presentó. Sin ir en el caballo, lo tumba. Les pregunto, ¿en ese momento Pablo o Saulo fue salvo en ese momento? Todos hemos creído que sí. Sí, pero para poder mostrarte que no, primero déjame ponerte un comparativo con un igual suyo. Alguien que la mayoría de aquí ya conocemos bien, a nuestro queridísimo Nicodemos. Fariseo. Fariseo también. Fue, eh, va con Jesús de noche, para que no lo descubrieran. Es el protagonista junto con Jesús del capítulo 3 de Juan, donde está el famosísimo versículo 16. ¿Se lo saben? Es la conversación, una conversación impresionante. Señor,
Lo vamos a ver con mayor detenimiento. Creo que vienes de Dios. Lo está confesando. ¿Fue salvo en ese momento Nicodemo? El capítulo 3, versículo 21, donde concluye la conversación entre Jesús y Nicodemo, tristemente no nos dice qué pasó con Nicodemo. Termina hablando Jesús y Nicodemo ya no dijo una sola palabra. En el caso de Pablo, sí hay una conclusión, lo cual nos dice que Pablo tuvo una respuesta. Nicodemo no. Fíjate, varios días después de que Jesús se le aparece en el camino, mi querida Nancy, versículo 17 del capítulo 9. Vean bien, por favor, porque si ustedes se preguntan, pues, ¿qué quiere el pastor que haga? No, yo no quiero que hagas nada, y menos que finjas. Yo quiero que pase esto en ti. Dice entonces Ananías, un cristiano, que Dios le ordenó que fuera a buscar a Pablo, y Ananías le dice, ay Señor, pero ¿de verdad quieres quedar con él? Porque este anda matando a cristianos. Sí, ve. Le puso las manos encima y le dijo, Saulo, brother, mira cómo lo llama. Brother, el Señor Jesús que te apareció en el camino donde venías, porque Jesús se lo dijo, me ha enviado a ti para que recuperes la vista. ¿Y para qué, Naomi? ¿Y para qué qué? ¿Y para qué qué? Si hubiera sido por reconocerlo, pero ahí todavía no eras salvo. Y mira el 20, ¿qué pasó inmediatamente después, Cristóbal, de que fuera lleno del Espíritu Santo? Y enseguida, pregúntate si esto te ha pasado a ti, y enseguida predicaba a Jesús. 1, 2, todos los que le oían, ¿cómo estaban? Ahora, este hombre sí tenía letras. Este hombre sí estuvo en la UP, tuvo una maestría en el ITAM, un doctorado en el TEC de Monterrey, a diferencia de los otros vulgares. Pero la gente se quedaba atónito y decían, pues, ¿qué no es este el que andaba matando a los cristianos que predicaban a Jesús? Cuando uno nace de nuevo, uno sigue siendo el mismo, pero es otro completamente. Y esa obra no tiene clonación, no se puede clonar, el ser humano no la puede clonar. Es una obra del Espíritu Santo. Es la misma persona, pero todos se quedan así. ¿Y este quién es? Pues es Josué el que tocaba la guitarra. Oye, pero no, ya es otro. Es otra Nancy. Es otra Selene. Es otra Erika. Es otra Paula. Y mira, te estoy poniendo a personas que sirven, que están entregadas. Pero eso no es. Es el Espíritu Santo. Y esta constante de ver a personas y quedarse impactados se da en todo el Nuevo Testamento, principalmente en el libro de los Hechos. Y amado, espero que no me lo tomes a mal, pero si esto no ha pasado en ti. ¿Qué? Pero si vemos bien, esto, no este punto, sino todo lo demás, sí nos ha pasado a nosotros. La pregunta es, ¿ya naciste de nuevo por el Espíritu Santo o estás en gestación? Tal vez tú comenzaste a escuchar de Jesucristo desde hace mucho tiempo, pero un día hizo clic en tu corazón. Te acercaste por medio de esa persona a una iglesia, a la Biblia. Luego vino ese periodo de gestación y ahora la lucha no es por la vida física. Ahora la lucha que estamos teniendo aquí es por tu vida espiritual eterna. No son huesos, no son tendones, no son músculos.
es doctrina sana, fe, frutos, dones, capacitación y equipamiento. La pregunta es si ya naciste de nuevo por el Espíritu Santo, si ya fuiste convencido de tu condición de muerto sin Él, si ya has sido capaz de ver claramente tu condición por causa del pecado. ¿Cómo saber? ¿Cómo puedes saber si ya has sido convencido? Porque estarías de acuerdo que si tú te respondes simplonamente, sería lo peor que podrías hacer. ¿Cómo saberlo, Señor? ¿Cómo saber si yo estoy vivo espiritualmente? Porque sirvo, porque canto, porque leo la Biblia. Y mira, es que yo sé que aquí es donde viene una batalla tremenda en la vida de todos nosotros. Porque lo que les voy a decir lucha contra esa parte de nosotros que dice, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo yo creerme malo si hago cosas buenas? No, el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. Ujú. Y eso tiene una experiencia y una expresión. ¿Cómo me puedes, pastor, decir que yo soy tan malo si mira? ¿Cómo me puedes decir que yo no soy salvo si llevo tanto tiempo estudiando la Biblia? La he enseñado. He estado de maestro en un instituto. Pero el punto, mis amados, yo a veces me veo en la cámara y digo, ay Señor, ¿por qué no me das un rostro un poquito más dulzón? A ver si así puedo decirlo más dulzón. Amados míos, el punto no es avergonzarlos, ni señalarlos, el punto es ayudarles. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerte de pecado. Nota, por favor, amados míos, nota, por favor, que el Espíritu no te convence de tu bondad. No te convence de que eres bueno. ¿Sabes por qué no te convence de que eres bueno? Porque eso tú lo tienes súper convencido. Por eso esa es tu lucha. ¿De qué te convence? De pecado. ¿Por qué? Porque ninguna obra, por buena que sea, te va a dar la vida eterna. Y no se trata de que no tengas buenos sentimientos, de que no hagas cosas buenas. Claro que las haces, si tienes buenas intenciones, si tienes buenos sentimientos. Pero fíjate, esto que te voy a decir, tú ya lo sabes, pero mira cómo el engaño aplaca esa verdad. Nada de tus buenas intenciones, de tus buenos sentimientos, ni de tus buenas acciones te alcanza para ir a la eternidad al lado del Padre. Y si tú sigues pensando de esa manera, corres el riesgo de morirte y ser de los que toquen la puerta y empezar a sacar. Pero si yo iba a Río, pero si yo servía en Río, pero si yo di esto, si di una ofrenda, si hice acá, si hice allá, ¿qué te va a decir el Señor Jesús, Isauro? ¿Qué te va a decir el Señor Jesús, Erika? No te conozco. Nunca naciste de mi poder. Ante la verdad de la palabra de Dios, no de que no es por obras, no tenemos nada bueno que ofrecer. Romanos 3:10. No hay. ¿Cuántos dice ahí que hay? Ni uno. Mira, a ver, ayúdenme a contar. No hay justo ni a un uno. Dos, no hay quien entienda. Es que yo sí comprendo la escritura. Bueno, la palabra de Dios dice que no, que no. No hay nadie, ni el pastor, ¿eh? Tres, no hay quien busque a Dios. O sea, ¿sabes por qué te cuesta tanto trabajo mantenerte aquí una hora? ¿Sabes por qué te cuesta trabajo orar? Buscar a Dios en lo privado. ¿Sabes por qué te cuesta tanto trabajo cambiar? ¿Ya tienes la respuesta, Martiux? ¿Tienen la respuesta? Porque todos nos apartamos. Solos somos unos inútiles. No hacemos lo bueno, aunque tú crees que sí. No hay ni siquiera uno. Ahora, ¿quién dice que no hay bueno? ¿Yo?
¿Es el pastor queriendo molestarnos? ¿Quién dice que no hay uno solo bueno? De esto es de lo que nos convence el Espíritu Santo. Antes de que seas salvado, de tal manera que si tú sigues creyendo que hay algo bueno en ti, es porque el Espíritu Santo todavía no te ha convencido de esto. Y mientras no seas convencido de tu verdadera condición de muerte, no vas a buscar al Señor con la desesperación de irte al infierno, sino que lo vas a aceptar en tu corazón. Cuando eres convencido y por fin ves las pruebas, eso te lo tiene que quitar el Espíritu Santo, te lo tiene que hacer ver. Cuando por fin ves las pruebas de tu verdadera condición, algo que solo el Espíritu Santo puede lograr. Y por eso la gente está tan tranquila cuando está sentada escuchando un mensaje. Porque no está consciente de que está así de irse al barranco del infierno. Por eso mucha gente ve esto como un entretenimiento. O como el área de cuna, donde cantamos el arroz niño. Duérmaseme ya. Ajá. Es solo el Espíritu el que lo puede lograr. Cuando lo hace, empiezas a comprender y empiezas a comprender tu verdadera realidad. Es ahí cuando viene el verdadero arrepentimiento. Y lo que sucede es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esa palabra pobre es el paupérrimo, que no tiene nada. No hay una sola virtud que pueda permitirle ser parte del reino de los cielos. Porque solo el pobre de espíritu, por eso es feliz, cuando se da cuenta. Y el punto no, yo no quiero que tú salgas de aquí diciendo, ay, sí, soy la peor cucaracha. No. El punto de este mensaje es que tú seas receptor de la obra del Espíritu y te des cuenta de tu verdadera condición. Y digas, no hay nada bueno en mí. Esa persona, cuando sucede eso en esa persona, en ese momento puede entrar al reino de los cielos. Por eso tú crees, te puedo dar muchos ejemplos, por eso tú no le entiendes a la alabanza. Y lo que puedas entender lo entiendes intelectualmente. No se está entendiendo qué es lo que se está haciendo al momento de adorar. Como nos quedamos muy cortos de lo que se está haciendo al momento de entrar a nuestro cuarto y clamar a nuestro Padre que está en los secretos. No tenemos idea del poder que hay ahí, porque todavía no tenemos la naturaleza espiritual. ¿Quieren que les dé la buena noticia? Porque tienen una cara de angustia que ojalá que traigan esa cara de angustia. La buena noticia para todos ustedes, y es como si le estuviera hablando a la pancita de Selene. La buena noticia para todos ustedes es que podemos dar por hecho que están al menos en gestación espiritual. Y entonces ahí sí duérmanse, porque eso es lo que hace un bebé, ¿verdad? En el vientre de la... Ahí sí yo le diría al pastor, y pastor, o sea, Alba, ¿no? Ahorita, pastor, cállate ya, o sea, déjame, ahorita es mi tiempo de gestación. Tal vez algunos ya nacieron de nuevo, no quiero preguntar, pero si tú ya naciste de nuevo, y entonces nosotros ya conocimos a la versión transformada, a la que nadie puede creer, a la que no puede parar de predicar, ¿sí? A la que va y empiezan a salir cosas de esa persona que nunca antes había estudiado. Por eso no me entienden el tema de la pasión. Claro. Entonces yo les preguntaría, si están en gestación, ¿qué va a hacer el nene? ¿Qué va a hacer? Termino.
Cuando el baby shower se da es porque ya se sabe si es niño o niña, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, la mayoría. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Niño o niña? Pues carambas, ya están, ya son, ¿verdad? Ya son, porque no nacemos espiritualmente como bebés. Nacemos así de grandotes como estamos. Pero si estás en gestación, ¿qué va a salir? Niño o niña, ¿no? Hijo de Dios, claro, vas a nacer como un hijo de Dios. Ujú. Vuelvo a repetir antes de decírtelo. Les agradezco, de verdad, estos días me hicieron llorar con sus cuidados y con su amor. ¿Sí? Entonces no se trata de desconocer ni hacerles menos, de desconocer sus avances, su bondad, su conocimiento de la palabra, su servicio, su amor por mí, su amor por otros. Pero nada de eso te hace nacer de nuevo. ¿Queda claro eso? Ni hacer milagros, ni prodigios, ni echar fuera demonios. Te lo voy a llevar todavía más allá. ¿Dios te ha respondido tus oraciones? Bueno, responder tus oraciones. Que Dios te use. Que Dios te use para grandes cosas, que te dé canciones, que lo alabes. Nada de eso te da la entrada a la vida eterna. Lo único que deja claro es que Dios es bueno. Digan por favor conmigo, solo el Espíritu de Dios puede hacerme nacer de nuevo, darme una nueva naturaleza, hacerme parte del cuerpo de Cristo, darme una nueva relación con Dios como mi Abba y asegurarme la vida eterna. Solo el Espíritu de Dios. Por lo tanto, yo te quiero pedir, suplicar, que te des en este momento la oportunidad de pensar en lo siguiente y pensarlo con humildad. Que consideres esto. ¿Y si hoy estuvieras todavía en gestación? No pienses en el tiempo que llevas considerándote cristiano. Solo considéralo. ¿Por qué? ¿Están acá? Porque puede ser un Pedro, podría ser un Pedro a punto de nacer por el Espíritu de Dios y transformar este mundo. ¿Hiciste eso? No, ¿verdad? Entonces podría ser que en el momento en el que nazcas por el poder del Espíritu, seas un Pedro que va a transformar tu mundo con el poder de la palabra, el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo. O podría ser un Judas que se autoaborte. Considéralo muy seriamente, porque podría ser un Pablo que después de décadas y de conocimiento de la Torá y de mil cosas, estés a punto de nacer y transformar tu actualidad. O ser un Nicodemo que con todas sus buenas intenciones casi nace de nuevo. Y para que tú veas cómo esto nos habla el mismo Ezequiel 37, si Dios tuviera baby showers o hiciera un baby shower en tu honor el día de hoy, ¿qué vas a hacer cuando nazcas? No puedes ser niño o niña porque ya lo eres. Si naces vas a ser un hijo de Dios. Pero mira lo que dice Ezequiel 37. Profeticé, otra vez les estoy profetizando, como me había mandado. Y solo el Espíritu, porque el Espíritu es el único que puede hacer esto, entró en ellos, como con Pedro, como con los 120 en el aposento alto, como con Pablo. Y cobraron vida, el Espíritu Santo. Y cuando se pusieron de pie, ¿cómo nacieron? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo nacieron?
¿Qué nació? ¿Un qué? O sea que si nosotros pensamos en nuestro himno nacional, ¿de qué están formados los ejércitos? ¿Un qué? Soldado. En cada. Claro que nacemos hijos, pero nacemos soldados. Desde que nacemos. Por eso ves que en cuanto el Espíritu Santo entró, llenó, voy a decir llenó a esos 120 y a Pablo, inmediatamente, sin cursos, sin institutos, sin manuales, inmediatamente se pusieron a predicar a Jesucristo, a llevar sanidad, libertad, consuelo, abrieron prisiones, rompieron cadenas y nunca más volvieron a negar ni a traicionar a Jesucristo. Tanto que murieron por Jesucristo. Esa es nuestra condición. Esa es tu condición. ¿Ya naciste de nuevo? Si tu respuesta es sí, ¿qué estás esperando, amigo? Pero tal vez estamos en el vientre espiritual. ¿Qué tendrías que hacer? Aquí estoy. Tú dime cuándo quieres hacerme nacer por el poder de tu Espíritu. Pero te aseguro de que Él quiere que nazcas. Él quiere que nazcas. ¿Ya viste lo que tiene que suceder? Si es el Señor, por favor, pregúntale si lo hice bien. ¿Dónde están? Termino. Vamos a orar. Los próximos domingos, querido Sergio, quiero anunciarles esto. Los próximos domingos vamos a tener aquí a Nicodemo. Y le pedí a Jesús si tenía libre los próximos 3 domingos y me dijo que sí. ¿Tú puedes nacer de nuevo? Tú no. Es por el Espíritu. ¿Quieres nacer? ¿Quieres que le haga esa obra? O vas a decir, no, es que yo sí soy bueno. O llevo tantos años en el cristianismo. Yo me sé todos los libros de la Biblia al derecho y al revés. Nada de eso te hace nacer de nuevo. Te tienen que desconocer. Ah, ese no es Alex, esa no es Jazmín. ¿Y sabes cómo vas a hacer? ¿Cómo tu nuevo nombre? ¿Qué? Y muchas más cosas. Porque es el Espíritu de Dios. Padre, lo único que yo te digo y te decimos todos los que estamos aquí es anhelamos ver tu gloria y tu poder haciéndonos nacer de nuevo. Hoy creo que tu palabra nos ha hecho ver que no ha sucedido lo que tiene que suceder cuando tú haces que una persona nazca de nuevo. Hazlo. Haznos nacer en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos que... ¿Nos ministran? Pónganse de pie, iglesia, por favor. Acabamos de recibir una palabra directa del corazón de Dios.